Hola, ¿qué tal? Y gracias por acompañarnos en este análisis. Hoy vamos a desmitificar por completo los trastornos del neurodesarrollo. Empezaremos desmontando esos conceptos erróneos que todos solemos escuchar en la calle y luego ampliaremos la mirada para meternos de lleno en los fascinantes marcos clínicos globales que usan los médicos de todo el mundo. Va a ser un viaje desde la pura experiencia personal hasta la ciencia internacional más rigurosa. Para ello, vamos a seguir esta hoja de ruta. Empezamos con los mitos y realidades del TDAH, pasaremos a entender el neurodesarrollo, el lenguaje de la psiquiatría, compararemos el DSM-5 con la CIE-11, veremos cómo se clasifican realmente los trastornos y cerraremos con un enfoque transdiagnóstico. Vamos a por ello. Punto 1. Mitos y realidades del TDAH. Es súper importante que abordemos esto desde el principio. ¿Cuántas veces hemos escuchado eso de es solo un niño movido o ya se le pasará con la edad? Bueno, pues es vital preguntarnos esto, porque cuando vemos comportamientos persistentes que afectan gravemente al aprendizaje o a la autoestima de una persona, no estamos ante una simple etapa infantil. Estamos ante una condición real que requiere comprensión y desde luego no es algo que vaya a desaparecer por arte de magia. Y luego está este clásico, seguro que os suena. Fijaos, esto ilustra perfectamente uno de los errores más extendidos. Claro que las personas con TDAH pueden concentrarse intensamente, pueden hiperfocalizarse en tareas que son muy estimulantes y que dan recompensas inmediatas. Y los videojuegos están diseñados exactamente para eso. El verdadero desafío neurológico no es que no presten atención, sino lo que les cuesta mantenerla en tareas monótonas o que no ofrecen esa motivación instantánea. Aquí vemos un contraste brutal. Con demasiada frecuencia, desde fuera parece simple pereza o falta de ganas, pero la realidad es que hay un esfuerzo titánico detrás. Literalmente es una verdadera dificultad neurológica que, a menudo, termina en un profundo agotamiento mental. Lo que desde fuera parece desinterés, por dentro es una batalla biológica constante. Pasamos a la sección 2, entendiendo el neurodesarrollo. Vamos a dejar atrás las opiniones y a ver los datos. Un dato súper contundente, más del 70%. Hablamos de una heredabilidad altísima. Esto prueba que el TDAH es predominantemente genético, una condición con la que básicamente se nace. Claro que el ambiente importa, pero culpar a las familias o a la educación de los padres solo genera desinformación y un estigma totalmente injusto. Y atención, porque esto rompe otro mito monumental de un plumazo. Hasta un 85% de los casos de TDAH infantil persisten en la edad adulta. Vamos, que no es cosa de niños. En los adultos, esto se traduce en desorganización crónica o impulsividad, impactando de lleno en las carreras profesionales y en el día a día. Punto 3. El lenguaje de la psiquiatría, un tema realmente apasionante. Cuando nos alejamos del caso individual, nos damos cuenta de algo clave. La comunidad médica mundial necesita hablar el mismo idioma. Y aquí es donde pasamos a la ciencia rigurosa de la nosología psiquiátrica. Básicamente, es la forma en la que los médicos se ponen de acuerdo para que un diagnóstico signifique exactamente lo mismo en España que en Japón. Fijaos en esta evolución en el tiempo porque es increíble. Pasamos desde los cimientos médicos de Kraepelin a finales del siglo XIX, saltando por la aparición de la OMS y el primer DSM a mediados del siglo XX, hasta llegar a las bestias altamente estandarizadas que tenemos hoy, el DSM-5 en 2013 y la revolucionaria CIE-11, 100% digital, lanzada en 2019. Sección 4. DSM-5 frente a CIE-11. Vamos a ver las diferencias entre estas dos grandes referencias. Por un lado, la Asociación Americana de Psiquiatría con el DSM-5 introdujo cambios estructurales enormes. Pasaron a los números arábigos, adiós a los romanos, para que sea mucho más ágil de actualizar. Además, adoptaron un enfoque súper interesante, basado en el ciclo vital, y por eso mismo los trastornos del neurodesarrollo están colocados justo al principio del manual. Por otro lado, la OMS diseñó la CIE-11 para que fuera nativa digital desde el minuto 1. Es un proyecto colosal. Está pensada para 177 países y creada en varios idiomas a la vez para evitar cualquier tipo de sesgo cultural. Su objetivo es clarísimo, que sea útil tanto para el psiquiatra más especializado como para el personal de enfermería en atención primaria. Punto 5. Clasificando los trastornos. Bajemos un poco más al detalle. Esta tabla nos deja clarísimo el tremendo esfuerzo de armonización entre los dos manuales, con que cada uno mantenga su estilo. Por ejemplo, fijaos en la parte motora. El DSM agrupa los tics dentro de los trastornos motores, mientras que la CIE prefiere separarlos en categorías independientes. Son detalles conceptuales, pero muy reveladores. Y con el espectro autista pasa algo fascinante. Ambos sistemas tomaron la histórica y debatida decisión de englobar el síndrome de Asperger dentro del trastorno del espectro autista. Sin embargo, lo miden de forma diferente.
El DSM se basa en niveles del 1 al 3 según la necesidad de apoyo, mientras que la SIE 11 se fija directamente en si hay o no afectación intelectual y del lenguaje. Y llegamos al punto 6, un enfoque transdiagnóstico, porque la medicina no son solo listas y casillas. Aquí la SIE 11 introduce algo brutal, el síndrome secundario del neurodesarrollo. Básicamente reconoce que nuestro cerebro no vive aislado en una burbuja. Si una enfermedad médica o un factor ambiental altera el neurodesarrollo, ahora por fin hay una manera oficial y estructurada de reconocer esa intersección. Esto nos lleva a esta poderosa reflexión de la OMS, porque, a ver, la genética es importantísima, sí, pero no es la única protagonista. Las políticas económicas, el estrés o incluso cómo es el barrio en el que crecemos son fuerzas enormes que interactúan con nuestra biología. Las circunstancias sociales moldean nuestra vulnerabilidad y nuestra capacidad de recuperación. Así que terminamos con esta gran pregunta para llevarnos a casa. Si la ciencia y los manuales médicos de más alto nivel ya entienden que el neurodesarrollo es una mezcla compleja de biología y sociedad, ¿cómo podemos adaptar nuestra mirada del día a día para que esté a la misma altura? Entender todo este contexto es, sin duda, la mejor herramienta para construir sistemas de apoyo más empáticos, reales y humanos. Muchas gracias por acompañarnos en este análisis. Nos vemos en el próximo.